Bandita, hoy es 31 de octubre, incluso se subió un poquito antes el video para poder hacer esta noche, Noche de Brujas, nuestro especial de Halloween, banda. Entonces, hoy vamos a abrir cartitas del Trick or Treat. Nos pusimos en mood terrorífico. Puse unas velitas, compramos unas velitas. Ahí está la carta del Hunter que abrimos la vez pasada, el deck de Mega Gengar, así que vayan a verlo si no lo han visto. Es una carta y un deck chulo. Y hoy vamos a abrir unos cuantos sobrecitos del Trick or Treat para contar historias de terror con todos ustedes, ¿verdad? Así que vámonos al video. Pues bueno, bandita, vamos a empezar. Hoy vamos a abrir unos sobrecitos del Trick or Treat. La verdad es que ya tenía muchas ganas de hacer este video. Ya saben que para mí la época spooky, toda esta época de terror, es la mejor que puede existir. Hoy vamos a abrir unos sobrecitos y les voy a contar la historia más aterradora que ha pasado pues ahora sí que en mi familia, podríamos decir, ¿no? Tenemos unos sobrecitos, si faltan podemos abrir más y a ver qué tal nos va. Entonces vamos a empezar. Hoy solamente les traigo una historia, banda, porque es bastante larga. Entonces, hoy nuestra historia es acerca de una maldición que nos hicieron en la familia, ¿no? Entonces, esto corría muchos años antes de que yo naciera. Esta historia, la verdad es que yo no la viví. Yo solamente la conocí porque me la contaron aquí en mi casa. Es la historia de terror familiar. Entonces, pues resulta que hace muchos años, incluso mi mamá tenía prácticamente, no sé, estaba chiquita, yo creo que tenía unos 7, 8 años. Entonces, hoy ya no salió hit. Tenía unos 7, 8 años. Y pues resulta que pues en nuestra casa siempre hemos sido, pues no sé ni siquiera por qué, si vivimos en el mismo lugar, no es como que nosotros nos sintamos más que los demás, pero como que ha habido mucha envidia. Solíamos tener una tienda de abarrotes, empezaron a vender pambazos también y no, la verdad es que toda la gente de repente, no sé por qué había tanta envidia hacia nosotros. Nunca lo entendí y yo creo que nunca lo vamos a entender. Pero pues derivado a eso nos salieron pues muchas cositas aquí. Hemos tenido como muchos problemas con la brujería, podríamos decir, con cosas sobrenaturales, un tanto sobrenaturales, que no son de este mundo. Entonces, pues resulta que en esos años teníamos la tienda y pues en uno de esos días todo iba normal, las cosas funcionaban bien. Cabe resaltar que para ese entonces la tienda era mucho más grande de lo que fue hace no mucho tiempo, que ya la cerramos. Y vendían cosas como jamón, vendían cosas como salchicha, leche incluso. Entonces yogur, muchas cosas como para tener en el refrigerador. Entonces un día de esos resulta que pues en la casa donde vivimos antes había una especie de techo, pero no había, pues ahora sí podríamos decir, algo que lo cubriera, ¿no? Entonces ahí incluso había los perritos, etcétera. Y resulta que un día mi abuelito pues encontró en ese techo un gato, pues ahora sí que quileado, para no decir la palabra porque nos pueden censurar aquí, ¿no? Entonces podríamos decir dead. Entonces lo encontró, estaba como aplastado. Él dice que ya olía bastante feo. Entonces lo que pasa es que siguió, y al encontrarlo ahí pues probablemente él pensó que habían sido los perros, que había sido algo que pues una cosa natural, o algo tal vez pues se subió, se quedó ahí por el frío, etcétera. Pero dice que de cierta manera pues se veía raro el gato ahí, ¿no? No tendría nada que hacer un gato en esa parte de la casa. Entonces pues resulta que hace muchos años, obviamente como casi todos sabemos y todo México, pues antes eran muchas cosas de podríamos decir milpa, ¿no? Milpa, si no saben qué es una milpa, ahí les dejo una imagencita. Pero pues podríamos decir que era muchas plantas, mucha planta. Entonces era largos caminos con ese tipo de plantas, de lugares. Y mi abuelito cuenta que mandó o tomó el gato con un guante de esos como de construcción y lo llevó a enterrar a una milpa, o incluso lo fue nada más a dejar a la milpa, no lo fue a enterrar, lo fue a echar ahí.
Entonces, pues cuenta que cuando fue, lo aventó, lo dejó ahí, etcétera, y de regreso se encontró a su papá, al que era mi bisabuelo, entonces mi bisabuelito. Entonces, pues con eso él le dijo: ¿a dónde fuiste? ¿No? Una pregunta natural: ¿dónde fuiste ¿a dónde fuiste? ¿Dónde vienes? Y pues él le cuenta lo que pasó: encontramos un gato, lo fuimos a echar, etcétera, ¿no? Entonces su papá, empieza a decirle que eso es malo, que probablemente no es algo bueno, no es algo que pues nos echaron porque, o una cosa natural, o del gato. Entonces él como que reflexionó un poquito y dijo: pues de cierta manera tienes razón, ¿no? No es normal que nos vengan a echar ese tipo de cosas. Entonces no habían pasado ni siquiera 2 minutos en cuanto se lo encontró ahí saliendo, era en la mera salida de la milpa. Pues regresó a buscar el gato y mágicamente el gato ya no estaba ahí, se había perdido en la nada. ¿Y quién había entrado, quién lo había recogido? Pues no había ni señal, porque eran los únicos dos que se habían topado en ese momento, ¿no? Entonces bastante raro. Mi abuelito ya no le dio importancia, pues resulta que solamente era un gato, no era nada pues más allá, o al menos eso creían, porque pues resulta ser que fue algo malo. En realidad sí fue algo malo. Entonces mi abuelito llega a la casa, ya le dice le cuenta a mi abuelita que fue a tirar el gato, que ya no lo encontró. Pues se les hizo bastante normal, no sé cómo se les pudo haber hecho normal, pero se les hizo normal. Entonces pasó el tiempo, pasaron unos días. Esto no fue inmediatamente, pasaron algunos días. Y al pasar de los días, pues algunas cosas que ellos despachaban, por ejemplo el huevo, el jamón, lo que ya les decía antes, pues resulta que lo entregaban y la gente lo iba a regresar porque ya estaba podrido. No era algo usual. ¿Por qué? Porque ellos compraban las cosas pues con no mucho tiempo de anticipación para que justamente las cosas salieran buenas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que se les empezó a hacer extraño, incluso hablaron con proveedores de la tienda, etcétera, para que esto no sucediera. Pero se les hacía extraño porque incluso una vez que ellos revisaron el jamón, estaba bien, pero a la hora de venderlo regresaban y les comentaban que estaba echado a perder. Entonces ya fue cuando empezó a ser algo un poquito raro, un poquito distinto. La verdad es que es algo que no sucede común. Incluso hace muchos años había refrescos, podríamos decir, de vidrio. Aún existen, pero ya no son como los de antes. Si encuentro les pondré fotos por aquí. Y esas botellas de vidrio, mi abuelita me cuenta que de repente ella estando sentada esperando que llegara clientela, alguien que se interesara por comprar, de repente se empezaban como a inflar. Es como extraño, ¿no? Bueno, no se inflaban, pero creaban como el vacío al cierto punto de pues explotar. Entonces explotaban esos refrescos, y dice que incluso en algunas ocasiones pues sí llegó a lastimarla, ¿no? Sí llegó a explotarle a algunos cerca de ella, que incluso le llegó a salpicar vidrios, el mismo refresco, etcétera. Entonces pues cosas bastante raras que no sucedían antes, ¿no? Obviamente los clientes empezaron a bajar por lo mismo. Ya no era el mismo, podríamos decir, servicio, porque las cosas estaban ya podridas, o incluso pasaban cosas raras ahí, ¿no? Productos que, a pesar de no tener esa caducidad, pues ya tenían bastantes cosas, como podríamos decir, malas, ¿no? Posteriormente, pues también mi abuelita me comenta que tenían maquinitas de esos de arcade con los que juegas, ¿no? Y dice que de repente las cosas se empezaban a mover solitas, como se escuchaba como cuando los niños juegan así, que las movían, pero las máquinas no se movían y no había absolutamente nadie ahí tampoco, porque ellos tenían a la vista las maquinitas. Entonces pues empezó a hacérseles raro y todo. Les digo, en mi familia tenemos, no sé si sea ese don, esa maldición como de poder ver cosas extrañas. Y otro Mimikyu. Y pues tenemos mucha familia, incluso mi papá, podríamos decir que es como vidente, cosas así. Yo también veía cosas de niño, cosas bastante raras, feas, turbias. Y pues esos familiares llegaron un día y los vieron como preocupados. Y sin comentarles nada, nuestros familiares les dijeron:
oigan, ustedes tienen algo raro que no parece normal, ¿no? Entonces, es algo, prácticamente les dieron a entender como espiritual, que tenían brujería. Y pues posteriormente mi abuelito comenzó a contarles qué es lo que había pasado en esa situación, que habían encontrado un gato, lo mismo que le había dicho mi bisabuelo, su papá, pues que esas cosas son malas, que no debemos solamente tirarlas porque sí, porque pues al final del día son cositas, vean otro Gengitar por acá, son cosas que no sabemos de dónde provienen, que son cosas que no sabemos si son buenas, si son malas, si solamente pasó por causa natural o de verdad tienen algún trabajo hecho, ¿no? Cabe resaltar que yo no creo en la brujería, pero bueno. Entonces, ellos les comentaron, les brindaron su ayuda como para que pudieran hacer algo dentro de la casa. Y resulta que un día los citaron a todos, pues les digo, antes las casas eran muy muy diferentes, había lotes baldíos, había muchas cosas, no había incluso, pues ya había electricidad, pero no había tanta como lo hay ahorita, ¿no? No había, por ejemplo, faros en la calle, etcétera. Las calles eran un poco más oscuras, pues más rural todo prácticamente. Posteriormente, pues ellos vinieron aquí a la casa, podríamos decir a curarla, a hacer un ritual tal vez. Y les pidieron a mis abuelitos que tenía que estar toda la familia junta, toda. Desde el más grande, que era mi abuelito, que era como la cabeza de la familia, hasta la más pequeña, que era una de mis tías en ese entonces, cuando hicieron esta pequeña limpia. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que entraron a la casa, llevaban su prima, me parece, o sobrina de mi abuelito, llevaba los ojos vendados. Y no es cierto, su sobrino era el que llevaba los ojos vendados y su sobrina iba atrás de él, todos agarrados de la mano como si fueran una serpiente, ¿no? Como la canción de una serpiente que anda por el bosque. Entonces, pues iban así del más grande al más pequeño. Ellos les pidieron que se iban a tomar de las manos, que iban a recorrer toda la casa. Hicieron pues varias, podríamos decir, no sé cómo definirlo, podríamos decir rituales, en donde iban con humo, iban hablando, etcétera. Y les pidieron que fueran rezando todo el camino hasta llegar al último cuarto. Entonces ellos empezaron a rezar el Padre Nuestro, el Credo, muchas cosas, todo lo que se sabían. Le dijeron, recen y no dejen de rezar, ¿no? Entonces lo que pasa es que dice mi abuelito que conforme el paso del tiempo la lengua se le iba como enredando y las frases no le salían, por más que él trataba de decir pues las frases, podríamos decir, ahora sí literalmente las oraciones, pues no le salían, era como si estuviera algo impidiéndolo. Él dice que sentía que le tapaban incluso como la boca. Entonces es algo bastante raro, ¿no? Y el chiste es que siguieron ellos ahí perdónenme, vale, estoy acomodando estas cositas de aquí. Entonces ellos siguieron en todo el camino, etcétera, no los dejaban rezar, había una cosa muy rara que no los dejaba como rezar. Y pues el chiste es que ellos iban avanzando en toda la casa. El primo que llevaba, o el sobrino que llevaba los ojos vendados, en el que le iba diciendo, aquí hay algo, aquí hay alguien, ¿no? En todos lados. Entonces ahí su hermana, que era la sobrina de mi abuelito, pues iba ella haciendo como rezos, iba aventando agua bendita, iba haciendo varias cosas como para limpiar la casa. ¿Qué es lo que pasaba? Que de repente les aventaban cosas, incluso dice mi mamá, cuenta mi mamá que cosas de ella, que ella se acuerda, aún estando muy chica, es que ellas vieron a un bebé salir volando así, de esos de juguete, salir volando, o sea, sin ninguna, pues podríamos decir, causa natural, porque nadie lo tomó, nadie lo tuvo en sus manos como para poder lanzarlo con esa fuerza. ¿Qué es lo que sucedió después? Después de recorrer toda la casa, pues les pidieron hacer una especie de limpia. El chiste es que hicieron afuera de la casa o en el patio de la casa, hicieron una especie de fogón, una fogata por así decirlo, con todas las cosas que tenían. Dice mamá que incluso eso fue como un poco feo, doloroso podríamos decir,
porque pues eran sus juguetes de la infancia, tenían bebés, tenía un payasito que cuenta mi mamá, que le gustaba mucho, pero que pues en cuanto tú subías a las escaleras al segundo piso de la casa, empezaba a sonar solo, sin que nadie lo activara, y ni siquiera era un muñeco de sensor, era un muñeco como de cuerda. Entonces, pues les dolió, pero tenían que tirar todo eso a la basura. Otro dato importante, ¿recuerdan las maquinitas? Dice mi abuelita que ellos cuando pasaron justamente por la tienda, ¿qué fue lo que pasó? Que las maquinitas empezaron a agitarse así como si alguien ahora sí estuviera jugando. Antes solamente era el sonido y ahora ellos sí pudieron apreciar cómo se agitaban las cosas. Y pues, aunque se agitaron, les dijeron, ustedes no tengan miedo, tenemos que seguir, tenemos que continuar, no podemos en este caso dejarlo hasta aquí, no podemos dejarlo por el miedo. Y ellos continuaron y dicen que incluso en algún punto la cara del diablo, podríamos decir alguna cara extraña, no exactamente la del diablo porque nadie sabe cómo es el diablo, una cara extraña se reflejó dentro de la maquinita. Entonces avanzaron, les digo, hasta llegar a este punto de, les fue un pequeño paréntesis, hasta llegar a este punto donde tuvieron que quemar todas las cosas. A la hora que quemaron todos sus juguetes, dicen que salió una cara, y esa cara justamente era de la persona que había hecho la brujería. Y cuando sus sobrinos de mi abuelito le preguntaron, ¿conoces a esta persona? Pues obviamente lo conocían, porque es una persona que era nuestro vecino, ya falleció hace algunos años, pero era esa persona la que hizo brujería aquí en la casa. Entonces, yo les digo sinceramente no creo, pero no creo que mi mamá, mis tías, mis abuelitos me mientan y que todos coincidan con la misma historia. Entonces, fue una historia bastante tétrica, podríamos decir. El hecho de que ya había cosas que se metían incluso con ellos, que les explotaran las botellas. Incluso en algún momento a mi abuelita la tiraron de las escaleras, le jalaron la escalera y pues se cayó. Entonces, muchas cosas malas que pasaron como en esos tiempos. La verdad, cosas que son, podríamos decir, inexplicables. Supongo que para todo hay una explicación, pero que son cosas bastante raritas. Entonces, pues esa es la historia de mi casa, la historia más aterradora que han sufrido. A mí, tal vez afortunadamente no me tocó vivir esa parte, pero pues es una historia bastante terrorífica, banda. Ok, pues lo vamos a dejar hasta aquí, banda. Todavía tengo algunos sobrecitos del Trick or Treat. Es más, vamos a abrir el último. Por ahí también, por cierto, mi abuelita me enseñó, ya no sé en dónde se haya quedado, pero me enseñó una hoja donde ellos tienen el rezo que les pedían hacer, porque durante mucho tiempo después ellos tuvieron que seguir rezando y hacer cosas como limpias, tenían que bañarse con me parece que era ropa blanca, algo así, o sumergirse en agua bendita con ropa blanca durante un tiempo, para que pues esta cosa no lo siguiese como atormentando, por así decirlo, ¿no? Y por ahí me enseñó la hoja. Si la encuentro les dejaré un clip donde ahí esté para la misma prueba. Pero pues espero les haya gustado la historia, banda. Díganme si quieren ver la segunda parte, ahora con historias del Día de Muertos. Tengo una muy interesante del día que sentí que me tocaron en la ofrenda. Y pues nos vemos, muchas gracias, banda. Disfruten su Jaubolín, disfruten la historia de terror y nos vemos hasta la próxima. Bye, banda. Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween.